Son las 3:17 de la madrugada cuando entra el primer paciente. No entra caminando. No entra gritando. Entra sostenido por dos camilleros, con la camisa empapada en sudor, la piel pálida, los ojos abiertos de una forma que no encaja con ninguna fiebre normal. Su pulso está disparado. Su respiración es irregular. Y aún así, lo primero que notas no es eso. Lo primero que notas es la mordida. Una marca profunda en el antebrazo. Carne arrancada. Sangre seca alrededor de los dientes marcados en la piel. En cualquier otro turno, eso sería una herida grave. Una mordida más. Un accidente más. Un posible caso de infección. Nada que un hospital no haya visto antes. Pero algo en la forma en que ese hombre se mueve hace que todo dentro de ti se endurezca. No es dolor, es rabia. La camilla llega a urgencias y el ruido cambia. Los monitores siguen sonando, las enfermeras siguen corriendo, los residentes siguen hablando entre ellos. Pero en el momento en que tú ves al paciente, algo en el aire se rompe. Él intenta incorporarse con una fuerza brutal, como si la camilla no existiera. Un camillero le dice que se calme. El paciente gira la cabeza demasiado rápido, abre la boca, gime, no como un enfermo, sino como un animal atrapado. Tú eres médico. Y en ese instante, tu cerebro hace lo que ha sido entrenado para hacer toda la vida. Analizar, clasificar, descartar lo imposible. Trauma por mordedura. Posible intoxicación. Excitación psicomotriz. Psicosis aguda, infección grave, hipoxia. Rabia. Sepsis. Delirio febril. Todo menos lo que tus ojos están viendo. Porque el hombre muerde al camillero. No lo golpea. No lo amenaza. Moro lo muerde con una violencia tan súbita que el grito del trabajador corta la sala como una navaja. La enfermera da un paso atrás. Uno de los internos se queda congelado. Tú reaccionas antes que nadie, ordenando inmovilización, contención, llamar seguridad, cerrar la cortina, aislar la sala. Pero ya es tarde para la primera mentira. Ya no es un paciente descompensado, es un evento. El camillero cae al suelo agarrándose el brazo. El hombre en la camilla empieza a convulsionar. Sus extremidades se tensan. Su cuello se arquea. Y cuando por fin levanta la cara, sus ojos han perdido casi toda expresión humana. No está desorientado, no está confundido, está buscando. Buscando carne, buscando movimiento, buscando vida. Tú no dices la palabra zombie, nadie la dice, todavía no. Porque los médicos no pueden permitirse creer en monstruos. Los médicos creen en patrones, en síntomas, en causas, en probabilidades. Y eso es exactamente lo que te salva durante los primeros minutos. No reaccionas con terror, reaccionas con protocolo. Aislamiento inmediato, puertas cerradas, llamada a seguridad, suspensión del ingreso por esa entrada, protección del personal expuesto, pruebas rápidas. Esa es la parte hermosa y terrible de ser médico. Incluso frente a lo imposible, el cuerpo se mueve con entrenamiento. Pero el hospital no piensa como tú. El hospital piensa en entradas y salidas, en urgencias y espera, en familiares insistiendo, en ambulancias llegando una detrás de otra, en el sonido constante de la vida humana empujando desde todos los lados. Y un hospital lleno de gente es el peor lugar del mundo para que empiece algo que se transmite por mordida, por sangre o por contacto directo. A los 5 minutos ya hay 3 versiones del mismo hecho. Una enfermera dice que el paciente se puso violento. Un camillero dice que atacó de la nada. Un residente asegura que no parece ebrio ni drogado. Tú miras el video de la cámara interna y lo ves con claridad. La secuencia no deja espacio para el debate. El mordido se levanta. El cuerpo reacciona con un retraso antinatural. La agresión es inmediata. Los reflejos no pertenecen a alguien enfermo. Pertenecen a alguien roto. Pides que trasladen al paciente a una sala cerrada. Pides que nadie toque al camillero hasta revisar la herida. Pides guantes, mascarilla, antisepsia, sedación. Pides que llamen a infectología. Pides que el jefe de guardia venga ahora mismo. Y mientras das órdenes, ya puedes sentir el primer problema real. Nadie quiere decir lo que está pasando. Porque decirlo en voz alta lo vuelve cierto. Porque un hospital puede soportar un brote de influenza, una crisis de violencia, una noche de caos. Lo que no puede soportar es la idea de que hay algo caminando por sus pasillos que no responde a la medicina conocida. El primer error del hospital no es clínico, es humano. Querer seguir funcionando como si nada estuviera pasando. El segundo paciente llega 20 minutos después. Mujer de 30 y tantos. Encontrada en un estacionamiento. Traída por policías. Dice que su esposo se cayó. Tiene arañazos, está temblando. Llora. Su presión está baja, el pulso alto. Pide agua. Pide llamar a sus hijos. Pide que no la dejen sola. Nada en ella parece monstruoso. Nada, excepto que al hablar, ahí mira fijamente al cuello de la enfermera. La observas con atención. La pupila. El sudor frío. La respiración. Y entonces la mujer se abalanza sobre quien tiene más cerca. No con velocidad sobrehumana. No con un salto imposible. Con algo peor.
con decisión absoluta. Como si toda su humanidad hubiera sido reemplazada por una sola instrucción biológica. Morder. Contaminar. Consumir. La enfermera cae hacia atrás. Otra persona grita. Un guardia entra y logra separarla, pero recibe un golpe en la mejilla. No un golpe fuerte. Apenas un manotazo. Suficiente para arrancarle la mascarilla. Suficiente para que el rostro de la paciente quede libre otra vez, babeando, con sangre en la boca, mirando como si el mundo entero fuese alimento. Tú entiendes entonces que ya no estás frente a un caso aislado. Estás frente a una cadena. Y las cadenas, en un hospital, se vuelven tragedia en minutos. Ordenas cerrar las puertas de urgencias. No todas. Solo una sección. Pero el problema con un hospital es que las puertas no son murallas. Son filtros. Y cuando el miedo empieza a correr entre el personal, alguien siempre abre la puerta que no debía abrirse. Alguien siempre piensa en un familiar, en un paciente, en un compañero atrapado, en su propia salida. Y ahí es donde el caos encuentra su grieta. La noticia se esparce. Primero entre el personal, luego entre los pacientes, luego entre los familiares que esperan afuera, y luego, como una fiebre social, entre las personas que no han visto nada pero ya sienten que algo horrible está pasando. Empiezan las llamadas, empiezan los mensajes, empiezan los videos. Una enfermera grabó al primer paciente y ya está en redes. Un policía repite que hay gente mordiendo a otros. Un residente intenta explicar que podría ser rabia, una mutación, una intoxicación, algo neurológico. Nadie le cree. Porque cuando el horror es demasiado grande, la mente prefiere llamarlo otra cosa. Lo que viene después es la parte que te rompe por dentro. Tienes que decidir quién entra y quién no. Una ambulancia llega con 2 heridos. Uno parece estable. El otro sangra por el cuello. No puedes admitirlos a ambos sin poner en riesgo todo el edificio. Al mismo tiempo, en pediatría hay niños con crisis respiratorias. En medicina interna hay ancianos conectados a oxígeno. En quirófano hay un paciente en cirugía que no puede ser movido. En urgencias, el personal empieza a exigir respuestas que ni tú tienes. ¿Quién se salva primero? ¿El que ya está muriendo? ¿O hay el que todavía puede sobrevivir? ¿El niño? ¿El médico? ¿El policía? ¿La mujer embarazada? ¿El que llegó primero? ¿El que grita más fuerte? La medicina te enseñó a priorizar por gravedad, pero el apocalipsis te obliga a priorizar por utilidad, por riesgo, por probabilidad de contagio, por capacidad de movilización. Y cada decisión te arranca una parte de la ética que juraste proteger. Porque un hospital no se derrumba solo por los muertos. Se derrumba por las decisiones que obligan a tomar. Ordenas establecer un triage de contención. Entradas separadas. Pacientes sospechosos a una zona aislada. Personal mínimo. Nada de visitas. Nada de familiares. Nadie entra sin control. Y entonces ocurre lo inevitable. Afuera empiezan los golpes. La familia de un paciente exige pasar. Otro grupo cree que están escondiendo la verdad. Un hombre armado intenta forzar la entrada porque su esposa está dentro. Un paramédico jura que vio a alguien morder a un guardia en el estacionamiento. Los policías externos empiezan a discutir entre ellos. Y tú, desde el centro de control, entiendes la verdad más aterradora de todas. El hospital ya no es un refugio. Es un objetivo. Si el brote entra por una puerta, la primera función que mata no es la medicina. Es la logística. Se corta el acceso. Se bloquean ascensores. Se cierran pasillos. Se redistribuye personal. Se improvisan barreras con camillas, sillas. Los pasillos se vacían de gente tranquila y se llenan de pasos rápidos. Las luces parecen más frías. Las puertas cerradas dejan de sentirse seguras.
Cada sonido del otro lado suena. Llorando porque nadie les explica por qué su madre ya no puede entrar. El horror del apocalipsis no borra el resto de la medicina. Solo la vuelve más cruel. Porque mientras unos se convierten en monstruos, otros siguen teniendo fiebre, dolor, hambre, pánico y una necesidad desesperada de que alguien los mire como seres humanos. Entonces aparece el dilema final. Cerrar definitivamente el acceso. Si cierras todo, condenas a los que están afuera. Si dejas abierto, condenas a los que están adentro. La ciudad ya está empezando a escuchar rumores. Las calles alrededor de los hospitales se están llenando de gente. Algunos quieren ayuda, otros quieren entrar por la fuerza. Otros huyen de algo que viene detrás de ellos. Las sirenas se acumulan. Los policías piden instrucciones. El director... Demasiado cerca. Ya llegaron a la escalera. Los infectados avanzan por los pasillos con esa determinación horrible de los cuerpos vacíos. No corren como una película. No hacen ruido de monstruo. Hacen ruido de humanidad rota, golpes secos, pasos desiguales, uñas contra metal, mandíbulas abriéndose y cerrándose como si el hambre fuera la única función que les quedara. Tú miras a tu alrededor y entiendes que el hospital, el lugar hecho para salvar vidas, se ha convertido en un mapa de sacrificios. El quirófano, la UCI, el triage, la morgue, la farmacia, la azotea. Cada espacio tiene ahora un valor distinto. Cada puerta cerrada es un acto moral. Cada llave girada es una condena. Cada paciente que decides mover o dejar atrás te acompaña desde ese momento. Y en medio de todo, una verdad brutal empieza a imponerse sobre la ciencia, sobre el protocolo, sobre la esperanza. No puedes curar algo que ya no respeta la vida. Cuando por fin logras llegar a la planta superior, el hospital entero está al borde del colapso. Los generadores siguen encendidos, pero el resto del edificio respira como un animal herido. Abajo, los gritos se mezclan con golpes. Arriba, los sobrevivientes miran hacia la ciudad y ven humo. Tráfico detenido, gente corriendo, luces apagándose una por una. Tú, con las manos temblando por primera vez, entiendes el tamaño real del desastre. No fue solo el primer paciente. Fue el primer minuto en que el mundo dejó de obedecer a la medicina. Y aún así, jamás mientras escuchas el caos crecer por los pasillos, te das cuenta de algo todavía más duro. Tal vez no puedas salvar al hospital. Tal vez no puedas salvar a todos. Tal vez ni siquiera puedas salvarte. Pero si logras mantener una puerta cerrada, si logras sacar a unos cuantos, si logras impedir que el contagio avance un pasillo más, entonces todavía estás haciendo medicina. Aunque el mundo se esté muriendo. Aunque el horror tenga nombre. Aunque el primer paciente zombie haya entrado por tu puerta como una herida imposible. Porque en el fin del mundo, ser médico ya no significa solo curar. Significa decidir, en medio del terror, quién merece los últimos segundos de humanidad.